Voy a torcer la cámara. Pues ya de manera introductoria lo que es pues la tecnología de alimentos 2, hablando en general pues de cereales. Bueno, y vamos a empezar con un poco de historia, a dónde se remonta, ¿no? el uso de cereales en la alimentación. Bueno, el consumo de cereales, permítanme. El consumo de cereales en la historia pues está ligado desde antiguas a civilizaciones, incluso pues en las actuales también, donde el papel protagónico eran los cereales en su alimentación. De hecho tenemos ejemplos, por ejemplo, los egipcios con el consumo del trigo, y pues ahora más de cerca, o una cultura más cercana perteneciente pues a parte de México, los mayas, ¿no? Con lo que viene siendo el maíz. Realmente, bueno, recuerdo cuando nos tocó ir a mí y a mi esposo que estábamos de vacaciones, y donde a los guerreros mayas también se les denominaba a los hombres de maíz. O sea, era tanto el arraigo de la representación de este cereal, de este grano a la cultura, ¿no? Obviamente también se tenía una relación no solamente de consumo alimenticio, sino las artesanías que se hacía junto con el material, por decir así, que quedaba después de utilizar el maíz, que vendrían siendo las hojas, y pues estas hojas las utilizaban en parte para construir o para armar artefactos como los petates o cosas que ellos utilizaban. Y en esta pseudo pirámide que quise tener, en la cual iba a estar representada la base de la alimentación en el mundo, pues serían los cereales y sus derivados. Y con un poco más pues seguimos afirmando que el cultivo de cereales y la socialización de estas civilizaciones estaban íntimamente unidos. De hecho, pues desde que el hombre descubre estos granos de cereal o estos cereales en la vida silvestre, los toma y empieza a, por decirlo así, enterrarlos, que pues él no sabía que los estaba cultivando, y después de enterrarlos se da cuenta que al enterrar estas semillas pues va dando otras plantas, y de esas plantas pues van dando esos granos de nuevo. Entonces empieza a hacer este ciclo del cultivo, de la cosecha, y posteriormente el almacenar estos granos o estos cereales. Y a manera de definición normalita, que fue la tarea que tuvimos, en todas las tareas puedo decir que el concepto era el adecuado, donde decimos que las gramíneas, que los cereales son gramíneas, que son semillas ricas en aceite, almidón, proteína, y son los cultivos más desarrollados por las civilizaciones desde la prehistoria. Bueno, ahora por medio de una actividad, bueno, no medio de una actividad de participación a libre, quien quiera participar, que me cuente qué desayunó el día de hoy. Itzel, adelante. Hot cakes, ok. Humberto. Papitas con chorizo y unos pedazos de carne. Muy bien. Huevito con verdura y tortillas. Ángel, ¿estabas levantando la mano?
Salchicha y tortilla, ok. Paulina. Vamos para allá, venga, vamos. Oigan, tienen desayuno de campeones, como de restaurante, invítenme. Alexandra. Papas con chorizo y tortillas, ok, muy bien. Adelante, Aileen. Qué rico. Oye, son los tamales que quedaron de ayer. Ah, qué rico. Muy bien. Aaron Aranda. Cereal del... Ay, el Nesquik era de mis favoritos, pero, ¿sabe? Se me reseteó el chip y ya no me gusta, no sé por qué. Ok, Saraí. Brian, I'm coming back from AT&T back office support. I'm looking for David Mays. Wow. Ay, yo muriéndome de hambre, nomás desayuné una pera. ¿Oh, Sirius? If you were having your deal for August, I'm just Bueno, looking back yes. because we fixed a problem and the deal already generated, so you should be getting it anytime soon. Before Con su respectivo jugo, la torta del pastor, vaya, vaya. Axel. Yeah, just that was it. Buenos días. Anything else for you? Qué rico. Chilaquiles. Ay, no, el domingo hice y ay, se me antojan otra vez. Bueno, muy bien. Si se dan cuenta, ¿ya terminaste de hablar? De hecho, voy a hacer llamadas seguidas. Ah, ok. Esperé por eso. Ok, si me escuchan algo bajo, es que como mi esposo ocupa hablar, por eso parece que estoy susurrando. Ok, pues miren, si se fijan en todos los desayunos que estamos comentando, ¿qué tienen en común? O sea, ¿qué hay en común aparte del huevito? Así es, los cereales en sus distintas presentaciones, como la tortilla, el pan, la harina de hot cake, tanto tortilla de harina como tortilla de maíz, es el cornflakes. Ay, pensé que yo era la única que le decía cornflakes. Qué bueno, me da gusto saber que hay más gente como yo que le decimos cornflakes al cereal. Y creo que lo del maizoro es por la marca, se me hace, pero pues es como nosotros también la marca de cornflakes lo traducimos en mexicano al cornflakes, entonces aplica totalmente. No, mi esposo es bien raro y le dice cereal y yo, mijo, no es cereal, es cornflakes. Bueno, entonces todos estos complementos que tenemos pues son una representación o derivados de cereales, ¿no? Desde manera natural hasta industrial, pues de manera natural que el platito de avena o un licuado al cual le echo avena y le echo amaranto. Entonces ya los alimentos industriales que tenemos, pues el cereal, semiprocesados como pues la harina, el pan, y ya eso es nada más en el desayuno, ¿no? Y todavía en la comida, que los taquitos de esto, que los chicharrones con tortilla, que los tamales, la masa del tamal. Ay, qué rico, quiero tamales. Entonces nos damos cuenta de que el cereal y sus derivados tienen un protagónico muy muy grande en nuestra alimentación. Claro, puede ser cultural, puede ser por la zona en la que estamos, pero más que nada cultural, pues el mexicano estamos acostumbrados a desayunar con la tortilla, a comer con la tortilla y cenar con la tortilla, ¿no? O sea, desayunamos que taquitos, burritos, que los molletes, que este, que el otro, comemos también lo mismo. Y en la noche pues vamos por unos tacos y entonces la presencia de estos productos, tanto derivados, pues es bastante en nuestras vidas, ¿no? Bueno, y ya dando como introducción, tenemos la definición
que a los granos comestibles de ciertas plantas pertenecientes a la familia de las gramíneas de un solo cotiledón, tales como el trigo, el maíz, el arroz, avena, centeno y cebada, por mencionar algunos. ¿Y quién me define este concepto? Bueno, ya si llevaron su tecnología con la maestra Mayra, se dan cuenta que todos los conceptos y todos los parámetros, procesos, análisis, aditivos, ¿quién los va a dictaminar? Bueno, una norma que en este caso es la norma oficial mexicana NOM 147, es SA1 de 1996, donde nos dice que son los bienes y servicios. Mande. ¿Así? Ok. ¿Qué sería bienes y servicios de los cereales y sus productos, harinas de cereales, sémolas o semolinas, alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, de nuevo sémolas o semolinas y sus mezclas, ¿no? Productos de panificación, tanto las disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Todo lo que estemos viendo en tecnología, pues obviamente debe llevar una normativa, porque esta normativa es de carácter obligatorio, si no, imagínense el desastre que sería, o sea, el que el productor pueda con libre disposición poner los aditivos que quiera en la harina, por eso se tienen estas normas. Y pues como les comento, pues me imagino que ya en tecnología de cereales pues vieron cómo es consultar las normas. Hay normas para cada tipo de alimento, para incluso procesos, para incluso análisis específico, se tiene estas normas de referencia. Y obviamente hay normas por otros sectores o por otras organizaciones, por ejemplo las del Codex, que el Codex Alimentario, pues estamos hablando de una organización por parte de la Organización Mundial de la Salud, donde pues también tienen directrices, ¿no? Pero como nosotros estamos en territorio mexicano, pues tenemos que obedecer primero a las directrices o las normativas que rigen en nuestro país. Bueno, y en otro dato nos dice la FAO que la producción global de cereales en el año 2019 fueron de 2.719 millones de toneladas. Hablando pues mundialmente, eso fue lo que se cultivó. Claro, en estos cultivos pues va un poquito de clasificación en cereales primarios y secundarios, que pues ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Bueno, voy a pasar lista. Blanca. ¿Presente? Ok. Bruno. Recuerden, si no pueden poner el micrófono, de aquí tengo el chat. Bruno. Ok, listo Bruno, ya lo leí. Uriel. Ok. Paulina. Osiris. Stephanie. Aileen. Humberto. Yareli. Isaac. Luis. Erendira. Okay. Ángel. Ah, sí, totalmente, gracias. De hecho, también ya había leído el mensaje, Blanca, y en eso miré que Aarón contestó. ¿Citlali?
Nayeli. Acá sentadita. Aquí. Sentadita aquí. Te asustó. Ok. Yajaira. Frente. Montserrat. Aquí está, mami. Aquí está. La pestaña. Montserrat. ¿No está? Sí, aquí está. Montserrat a la 1. Montserrat a las 2. Mande. Ok, muy bien. Alexandra. Litsi. Sí, ¿Está aquí Litsi? Litsi. Ah, ok, no te preocupes. Ok. Nos quedamos en Litsi, ¿verdad? Ok, después de Montserrat fue Alexandra y después Litsi. Axel. Ok, ¿no me falta nadie más que no haya mencionado? Ay, sí es cierto, Aarón. Aarón y Saraí, ¿verdad? Ok. De ahí ya... Ah, sí es cierto, Aarón. Aranda. Es que estaba leyendo el chat y en eso me quedé viendo. Ok, bueno. Creo que ya son todos. Ok, gracias, disculpen, Entonces, volvíamos a lo que, pues, esta gran cantidad de producción global de los cereales, ¿no? De hecho, yo estaba buscando las cifras del 2020 y fue como que, pues ni siquiera ha terminado el año para decir. La FAO, chicos, si están hablando o buscan cifras de cultivo, cosas así, la FAO siempre da informes muy, muy completos, obviamente con estudios previos donde te da esta información hablando en cifras y porcentajes. Por ejemplo, en un artículo, bueno, un informe de donde saqué esta información, hablaba sobre no solamente la producción global que se tenía de cereales, sino también la proyección o la tendencia de crecimiento que va a tener la producción de cereales por la demanda global que hay, por el aumento de población. También nos habla de información acerca de los suelos, o sea, qué porcentaje de los suelos en el planeta se están utilizando, cuáles dejarían de, por así decirlo, funcionar para realizar cultivos, cuál es la situación, hablando en grandes rasgos de lo que vendría siendo esta producción de cereales. Están muy interesantes y muy padres. De hecho, pues los invito a que los consulten, porque pues te plantean, ¿no?, la situación en bueno, hay de todos los sectores, ¿no? Pero en este sector, hablando de los cereales, o sea, ¿cuál sería la proyección para el 2030, 2050 de la producción de cereales? Y de hecho, pues desde Google, o sea, le pueden poner informe de cereales 2019 FAO y les va a aparecer. Bueno, ¿cuáles son las características, pues, de estos cereales? La primordial es que constituyen la fuente principal de energía en la dieta. Uno de estos aportes es que son de bajo costo y alto valor energético. Y como ahorita lo miramos en el ejercicio, bueno, lo escuchamos en el ejercicio, pues la mayoría en su desayuno, comida y cena, pues tenemos el complemento del cereal, ¿no? Que este complemento pues vendría a tener casi como el 30% de nuestro platillo o de lo que estamos consumiendo. Y por ejemplo, si estamos consumiendo los chilaquiles, pues ya sería un porcentaje mucho mayor. Y otro aspecto, otra característica general es que estos cereales se cultivan con facilidad
al igual que tienen una facilidad en su transporte y almacenamiento. Por ello son más baratos que otros alimentos. No se ocupa a lo mejor de grandes tecnologías como en los productos cárnicos o en las frutas y hortalizas. Las tecnologías que se utilizan en cereales, pues puede decirse que no ha tenido grandes modificaciones o grandes cambios que se tengan que realizar. De hecho, podría decirlo que los únicos cambios que hay son como la maquinaria, ¿no? Hacerlo más eficiente, a lo mejor más rápido, con mayor capacidad, pero el fundamento sigue siendo el mismo. Hablando de, por ejemplo, un proceso de transformación de los granos, ¿no? Bueno, vamos a pasar a lo que vendría siendo la estructura y la composición nutricional. Bueno, los granos de cereal tienen una estructura y características similares, a pesar de que tienen una composición química pues diferente o variable. Bueno, más bien sería el concepto variable, porque la composición química, los porcentajes que tienen de cada nutriente, sería la diferencia en porcentajes nada más, pero siempre sería los mismos. Bueno, mande. A ver. Ok, no, sí, estas se las voy a pasar pues cuando terminemos el tema. ¿Sí? Y igual de manera pues estoy grabando la sesión para subirlas a YouTube, porque acuérdense que el material se los paso ya cuando se vaya a acabar el tema. ¿Ok? Bueno, y hablábamos que pues esta estructura que está en la similitud de los cereales, pues son tres grandes estructuras principales, que algunos me los pusieron en sus tareas, que pues al menos pues no era nada más la definición, pero si lo agregaron está bien, ya tienen ese apunte, pero pues ahorita vamos a decir a qué se refiere. Bueno, estas tres principales estructuras de los cereales son el pericarpio o el salvado, el endospermo y por último el germen o el embrión. Comenzando con el salvado se refiere a la cáscara o la serie de capas que cubren y protegen al endospermo y al germen. Pongámoslo así como si fuera esta armadura, ¿no? Por fuera, lo durito de los granos que hay por fuera. Esta parte es altamente alta en celulosa. La celulosa es un carbohidrato de una cadena muy largas presentes en las plantas, es lo que le da la rigidez. Y no sé si han escuchado que nosotros no podemos digerir esta celulosa, entonces esta celulosa forma parte de la fibra, que pues no puede ser digerida por el organismo humano. Aparte también tiene algunas vitaminas, un poco de proteína y hierro. Entonces el salvado, o también llamado pericarpio, pues sería la cáscara o la estructura externa, que es la que protege a las segundas estructuras. Después está el endospermo. Este endospermo realmente es la reserva de energía en el grano. ¿Por qué? Porque cuando se va a generar una nueva planta, la planta va a agarrar energía de esta reserva. Y bueno, ¿y cómo se hace esta reserva o de qué manera se hace esta reserva? Esta reserva está formada por grandes cantidades de almidón. El almidón, otro carbohidrato que tenemos de grandes cadenas, que sería el que nos va a proveer
la energía y tiene una menor proporción de proteína. Esta parte o esta estructura del endospermo es el que lo constituye la mayor porción. O sea, el endospermo es el que tiene mayor tamaño. ¿Ok? ¿Vamos bien? Wow, los pusiste ahí, papi. Wow. A ver, ¿no se quiere parar? Ok. Así. Me dicen si se escucha mucho ruido para tratar de hablar más fuerte. Ok, el siguiente es el germen o el embrión. ¿Qué es el germen o el embrión? El embrión es esta parte del grano que va a ser el que genere la nueva planta, por eso se llama embrión. Es una parte en el extremo, en el inferior del grano, que no es de gran tamaño, pero contiene proteína, hierro, niacina, tiamina, riboflavina y un alto porcentaje de grasas o de lípidos. Bueno, de lípidos, ¿no? Entonces, estas tres estructuras son esta estructura. Mira, si se puede ver. Esto es un grano de cereal de trigo y aquí tiene los nombres, lo voy a ir acercando. El primero pues es el salvado, como vimos, ¿no? La cáscara esta externa que va a cubrir a las demás estructuras. Aquí vienen otros aspectos, pero siguen siendo pertenecientes al salvado, que son ligeras capas, pero siguen constituyendo al salvado. Y pues el salvado, es, como les digo, es el que está conformado por mayormente celulosa, que pues se traduciría como a la fibra que nosotros no podemos procesar. Después en el dibujo está como que rebanado este grano para ver el interior. En este interior pues ya es el endospermo o el núcleo. Aquí tiene una ligera como acercación para ubicar lo que vendría siendo el contenido del endospermo. El primero pues dice todas estas rayitas que son como las celitas, sería la pared celular. Permítanme. Ay, sorry. Ay, gracias. Voy a empezar a hablar un poquito más bajo. Me dice si se entiende. Entonces, estas líneas vendrían siendo la pared celular. Luego nos dice el almidón, que es lo que mayormente está presente en este endospermo. El almidón vendría siendo esos gránulos blancos que se ven de diferentes tamaños. Y tercero sería el gluten, pero no se distingue a cuál se refieren, pero el gluten sería parte de este endospermo, pero el gluten es una proteína, esa la vamos a ver después porque también es perteneciente de los cereales, ¿ok? Ya los siguientes números pues son a los que pertenecen las capas que corresponden a lo que vendría siendo el salvado. Si se dan cuenta, o sea, se van haciendo capitas que son las que forman parte del salvado o la estructura externa, ¿ok? Y después tenemos al germen, que vendría siendo como, bueno, es esta área que es de menor tamaño y aquí encontramos proteínas, grasas y vitaminas. Este germen vendría siendo como si fuera el útero, ¿no? Casi casi. Por eso le llaman embrión. Bueno, esta estructura es básicamente los tres grandes aspectos de la estructura del grano. Hasta aquí, ¿vamos bien? Ok, prosigo.
prosigo entonces. Bueno, obviamente la morfología de cada grano es diferente porque pues no son las mismas formas ni tamaño, pero va a constar de estas tres estructuras. O sea, puede ser que el grano pues de maíz ya ven es cuadrado o así, ¿no? Este es como de manera más ovalada, como en forma de, no sé cómo decirlo, pues sí, como ovalada. Y ¿qué pasa con estas estructuras? No sé si les ha tocado ver en tiendas o bueno, en los productos, por ejemplo, las barritas que dice, salvado de trigo. Por ejemplo, en lo que vendría siendo los que venden el Mois, el de especies, que te venden el salvado aparte, incluso que venden germen de trigo, ¿no? Pues cada parte o estructura pues es de un interés, en fin, porque al fin de cuentas es lo que te viene proviendo, por ejemplo, algún tipo de nutriente diferente. ¿Qué pasa cuando se producen las harinas? Comúnmente la harina blanca solamente se utiliza la parte del endospermo, no se utiliza la parte del salvado ni del germen, solamente del endospermo en las harinas blancas. El germen se retira porque como tiene gran cantidad de lípidos, va a cambiar las características organolépticas en un punto determinado, como que pues bueno, como tiene lípidos va a tender a enranciarse si hay humedad o exposición a la luz. Entonces se retira este germen y el salvado se retira por la manera de que pues la harina tendría una textura diferente. Como es pura fibra, o sea, quedaría un poquito como menos por decir así, polvito, ¿no? Como lo conocemos. Entonces, en la harina blanca se utiliza nada más el endospermo. ¿Qué pasa con los productos integrales? Bueno, como su palabra lo dice, integran, ¿no?, toda la estructura del grano. No solamente ya el puro endospermo, sino también el salvado y el germen. En algunos no integran el germen por lo mismo que les digo que cambian las características organolépticas del producto, o sea, va a tender a enranciarse. Entonces, como para evitar esas situaciones, pues nada más se contempla lo que vendría siendo el salvado y el endospermo, ¿sí? Bueno, claro que sí. Entonces, estamos hablando de las tres estructuras del grano en general, y cada estructura al fin de cuentas me va a proveer algo en gran cantidad. El endospermo me va a proveer carbohidratos, ¿no? Almidón, al fin de cuentas. El salvado me va a proveer pues lo que vendría siendo esta fibra, ¿no? Pues en manera de celulosa, que pues no lo podemos digerir. Y el germen provee proteínas y grasas y algunas vitaminas. Pero, ¿qué pasa en la producción de harinas? En la producción de harinas, la harina blanca nada más es producida con la pura estructura del endospermo, o sea, como quien dice, quitan cáscara, quitan germen y el endospermo es el que ya van a moler. Cuando es una harina integral, como dice su palabra, integra toda la estructura, el endospermo, el salvado. En algunos integran el germen y en otros no, o sea, va a depender tanto del producto, marca, etcétera. ¿Por qué? Porque yo al momento de integrar el germen, soy susceptible a que el alto contenido de grasas que hay en el germen
me produzca características organolépticas o me produzca el suceso de enranciamiento, ¿no? Y que me va a modificar tanto color, tanto olor, ¿no? Entonces, ya en las harinas integrales, pues estaríamos hablando de estas estructuras juntas, o sea, se va a moler y así se va a tener la harina integral. Por eso la harina integral o los panes integrales tienen otra coloración al pan blanco, porque al fin de cuentas el salvado y parte del germen es lo que les da ese color. Y pues en la harina blanca, aparte que se hace un blanqueamiento, pero en la harina blanca pues nada más sería el puro endospermo, o también le llaman el núcleo, ¿sí? Sí, de hecho tiene un sabor un poquito más fuerte que el al blanco, e incluso podemos distinguir o presenciar ciertas características diferentes, como la textura. El blanco está muy suavecito, o sea, por ejemplo, hablando del de barra, ¿no? Está muy suavecito, y el integral tiene más las características como más... no sé cómo describirlas, como menos suave, ajá, como sí, más seco, más arenoso, con nada de suavidad. Entonces es estas estructuras lo que le otorgan. Como el blanco está hecho nada más con el puro endospermo, o sea, no tengo fibra, no tengo nada, pues por eso está esa suavidad. Bruno, me aparece tu mano levantada, ¿quieres comentar algo? Bruno, ¿no? Ok, creo que quedó con la mano levantada. Ah, ok, ya me respondió en el chat. Gracias. Ok, entonces, pues esta sería la estructura de un grano de cereal. Ay, ¿por qué se quitó mi presentación? A ver, permítanme. Ok, entonces tenemos esta lista de cereales. Tenemos el arroz, la avena, la cebada, el centeno, el maíz, el mijo, el sorgo, el trigo y el triticale, con sus respectivos nombres científicos. Bueno, hay una ligera clasificación dentro de los cereales en la industria, que vendría siendo pues los cereales principales y los cereales secundarios. Los cereales principales, estamos hablando de los cereales que tienen una mayor producción, pero también al igual manera mayor consumo. Entonces, los cereales principales, ¿a qué se les afigura a ustedes? O sea, ¿quién de esta lista sería los cereales principales? El trigo, el maíz, la avena, ok. Adal. Ok, ya se nos une el arroz, muy bien. ¿Alguien más? Ok, arroz, ok, muy bien. Sí, definitivamente el trigo se podría decir que es el cultivo principal o el cereal principal de nuestra alimentación. Luego le sigue el arroz, y algunos autores manejan como al maíz y otros no. De hecho, la FAO al maíz lo tiene como secundario, pero tiene igual un gran porcentaje de producción. Los cultivos secundarios vendrían siendo la avena, la cebada, el centeno, el mijo, el sorgo y el triticale. Estos son algunos, ¿no? Todavía son los principales, pero no son todos los cereales del mundo. Y de hecho, por ejemplo, hay algunos cereales
que no hay mucho utilización para el consumo humano, sino para lo que vendría siendo el consumo animal o la elaboración de piensos, que vendría siendo pues la alimentación de los animales, ¿no? Por ejemplo, pues de los puerquitos y así. Que uno de ellos tengo conocimiento que es el sorgo, uno de los principales cultivos en los piensos. La cebada, por su parte, pues tiene un poco de competitividad referente a que pues las cervezas son elaboradas a partir de la cebada. Entonces la cebada tiene como en sí su mercado aparte. A lo mejor no tiene un gran porcentaje en consumo, así como el trigo, como el arroz, de manera industrial, hablándolos para hacer productos como panes o cositas así, pero la cebada tiene su mercado principal, que vendría siendo la elaboración de cerveza. Y pues el arroz ni se diga, ¿no? Nosotros arroz y no somos tan orientales, ¿verdad? Pero arroz con pollo, arroz con esto. Y pues si estamos hablando ahora del mercado asiático, pues todo comen con arroz. Sus productos, agüita de arroz, sus productos de estéticos, como el jabón de arroz o mascarillas o cositas así. Entonces tiene no solamente un gran mercado alimenticio, sino se ha abierto mercado a lo que vendría siendo productos de belleza, ¿no? Igual también que miramos nosotros que el jabón de avena, nunca hemos mirado un jabón de centeno ni nada de eso, pero sí que el jaboncito de avena porque te ayuda a desinflamar o cositas así. Pero pues estos podrían decirse que son los cultivos principales. Y aquí les tengo de nuevo unas cifras que nos dice que la dieta en los países en vías de desarrollo, el consumo de cereales pertenece del 50 al 60%, que sería el aporte de la energía. En los países desarrollados sería del 30 al 35%. Y hablando ya en general, la proporción de la energía mediante cereales sería del 50%. Ok, chicos, voy a darles un receso de 10 minutos. Voy a dar receso entre la primera y la segunda hora, pues para que vayan al baño, tomen agua, para seguir con la siguiente clase, ¿ok? Voy a cerrar la sesión y a las 12 la voy a volver a abrir, ¿ok? Ok, chicos, entonces ahorita nos vemos. Bye. ¿Qué? Sí, es que ahorita pasaron 5 minutos y yo todavía ni siquiera iba al baño. Ah, ¿verdad? ¿Pero qué dijiste? Que no llevaba 5 minutos. Ya, 5 minutos se vale nada. Ma, me sacas un pedacito de carne, me lo voy a hacer, no aguanto. Un pedacito de carne que está ahí en una Ziploc. Sí. Muy bien, chata. El lápiz debería ser como tú en comer frutas. ¿Quién trae el lápiz? ¿No se me ha caído mi ondulación? No.